El espíritu de la esperanza, bajo el subtítulo Contra la sociedad del miedo, es un libro del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, publicado en alemán en 2024 y traducido y publicado en español por Editorial Herder el mismo año. Byung-Chul Han abre su libro con unos versos del poeta franco-rumano Paul Celan. Mientras aún le quede luz a la estrella, nada estará perdido. Nada. Por nuestros días merodea el fantasma del miedo. Parece que los apocalipsis están de moda. Se venden como mercancía, no solo en la vida real, sino también en la literatura y en el cine. Miramos angustiados a un futuro tétrico. Hemos perdido la esperanza. De tantos problemas por resolver, de tantas crisis por gestionar, la vida se redujo finalmente a la mera supervivencia. Una jadeante sociedad de la supervivencia que se parece a un enfermo que trata de escapar por todos los medios de una muerte que se avecina. En este marco hay una sola cosa que nos permitirá vivir una vida que no sea solo sobrevivir. Se trata de la esperanza. Es la esperanza la que nos puede permitir recuperar un horizonte de sentido y regalarnos un futuro. Esperar significa dejar que la realidad se preñe de futuro. Nos permite creer en el futuro. Hoy se difunde un clima de miedo que mata todo germen de esperanza e impide el futuro. El miedo crea un ambiente depresivo marcado por sentimientos de angustia y resentimiento que terminan arrojando a la gente a los brazos de los populismos de derecha, quienes atizan el odio y abandonan toda solidaridad y empatía. El aumento del miedo y el resentimiento embrutecen a toda la sociedad y amenazan a la democracia, porque la democracia es incompatible con el miedo, ya que solo prospera en una atmósfera de diálogo. El régimen neoliberal es un régimen del miedo. Hace que las personas se aíslen por la competencia indiscriminada y la presión por el rendimiento. El aislamiento narcisista genera soledad. Nuestra conducta está cada vez más marcada por el miedo al fracaso, a no estar a la altura. Nos optimizamos figurándonos que nos estamos realizando, una forma de autoexplotación, lo que hace que el miedo actúe como impulsor de la productividad. El miedo ha sido desde siempre una herramienta de dominio, porque a través del miedo se vuelve a las personas dóciles y fáciles de extorsionar. En un clima de angustia, odio y linchamientos digitales, nadie se anima libremente a expresar sus opiniones. Hoy tenemos miedo hasta de pensar, y eso es muy grave, porque solo el pensamiento, cuando se vuelve empático, puede abrirnos las puertas de lo distinto. Cuando impera el miedo, las diferencias no se exponen, solo domina el conformismo, y se cierran las puertas a lo distinto. Donde hay miedo no hay libertad, porque el miedo transforma a la sociedad en una cárcel. El miedo niega el lenguaje y cierra el horizonte narrativo. La angustia que provoca el miedo nos cierra las puertas del futuro, de lo nuevo. El problema no es el miedo climático, sino el clima de miedo. No es el miedo a la pandemia, sino la pandemia de miedo. Ninguna esperanza nace donde impera el miedo, porque el miedo no crea comunidad. Pero hay algo que contrasta con el miedo. Es la esperanza. La esperanza va señalizando el camino, nos ofrece un horizonte de sentido, nos orienta y nos abre los ojos a lo venidero. Se necesita una política de la esperanza que venza el clima de miedo. La esperanza es un catalizador de lo nuevo, fermento de la revolución. En cambio, no existe la revolución del miedo. Si solo existe el miedo, nos sometemos al poder y la vida solo se reduce a sobrevivir. La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Y cuando más fuerte es la desesperación, más fuerte será la esperanza. Porque la esperanza es una figura dialéctica. La negatividad de la desesperación es constitutiva de la esperanza.
Desesperación y esperanza son como valle y montaña. Por esta razón es que Byung-Chul Han hace una distinción entre pensar con esperanza y ser optimista, porque no son lo mismo. El optimismo carece de toda negatividad, desconoce la duda y la desesperación. Su naturaleza es la pura positividad. El optimista está convencido de que todo saldrá bien. Vive en un tiempo cerrado, desconoce al futuro como un campo de posibilidades, porque entiende al futuro como algo enteramente a su disposición. El optimista no cuenta con lo inesperado. Al optimismo no le falta nada, ni está camino a ninguna parte, a diferencia de la esperanza, que supone un movimiento de búsqueda de lo nuevo. La esperanza nos lanza hacia lo abierto, hacia lo que todavía no es. En cambio, al optimismo no es necesario conquistarlo. Se tiene como algo obvio, mientras que no se tiene esperanza sin más. La esperanza nace, muchas veces hay que suscitarla expresamente. El optimismo no se diferencia sustancialmente del pesimismo. Solo se trata de su reflejo inverso, porque el pesimista también vive en un tiempo cerrado, y es tan testarudo como el optimista. Ni para el pesimista ni para el optimista hay ningún evento que pueda modificar el curso de los acontecimientos. En ambos casos se trata de una postura fatalista. En cambio, la esperanza escapa de la cárcel del tiempo cerrado y apuesta por las posibilidades que nos sacarían de lo que no debiera existir. La esperanza también se diferencia del pensamiento positivo y de la psicología positiva. La psicología positiva solo se ocupa del bienestar y de la dicha. Propone cambiar los pensamientos negativos por otros positivos, haciendo a cada uno responsable de su propia felicidad, rechazando la idea de que el sufrimiento se transmite socialmente. La psicología positiva privatiza el sufrimiento y por ende aísla a las personas a las que deja de interesarle el sufrimiento ajeno. Cada uno se ocupa solo de su propia felicidad. En cambio, la esperanza no les da la espalda a las negatividades de la vida. El sujeto de la esperanza es un nosotros. La esperanza es una intensidad, una pasión que se genera ante la negatividad de la desesperación. Y en tanto pasión no es pasiva. Trabaja activamente para avanzar en las tinieblas, en busca de la luz. Desde la antigüedad se ha considerado que la esperanza no contiene la acción, que quien tiene esperanza no actúa. Y eso, dice Byung-Chul Han, eso no es correcto. Por el contrario, en la esperanza se encierra una dimensión activa que nos inspira para lo nuevo. Sin un horizonte de sentido, la vida se reduce a la supervivencia. ¿Qué es lo que sucede hoy, por ejemplo, con la inmanencia del consumo? Los consumidores no tienen esperanzas, tienen deseos, y cuando el consumo es todo lo que hay, el tiempo se reduce al presente perpetuo de necesidades y satisfacciones. Un presente que no sueña no genera nada nuevo. Un presente reducido a sí mismo, sin mañana ni futuro, no incluye la acción decidida a comenzar de nuevo. Es sólo la mera optimización de lo que ya existe, incluso de lo que no debería existir. Sin horizonte de sentido es imposible actuar. Tener esperanza es mucho más que aguardar pasivamente y desear, como se suele suponer. La esperanza se caracteriza por el entusiasmo y su afán. Incluso puede considerarse una pasión militante. Han propone distinguir entre la esperanza pasiva, inactiva y débil y la esperanza activa y fuerte. La esperanza pasiva se parece a un deseo débil. La esperanza activa, por el contrario, inspira a las personas a las acciones eficaces y creativas. La esperanza desarrolla una narrativa que guía las acciones, estimula la imaginación y sueña activamente.
La esperanza es una fuerza y un ímpetu, algo que no logra ser ningún deseo. La esperanza habita en el futuro, tiene una estructura narrativa. El espíritu de la esperanza anima y alienta nuestros actos, aviva nuestra atención, agudiza nuestros sentidos para percibir lo que aún no existe, lo que apenas despunta en el horizonte. Quizás sea Martin Luther King quien con más acierto describe la dimensión activa de la esperanza, cuando dice: «Con esta fe seremos capaces de tallar en la montaña de la desesperación una roca de esperanza». El Dr. King no es un optimista, porque la roca de la esperanza solo se tallará en la montaña de la desesperación. Su sueño es la visión de quien sueña despierto, y es la esperanza la que genera esas visiones y estimula la imaginación para actuar. Cuando soñamos despiertos, la esperanza activa inspira visiones creadoras de futuro, con base real. Son sueños en los que actuamos, nos imaginamos lo venidero, lo que todavía no existe. En esas visiones estamos atentos al futuro, a diferencia de los sueños nocturnos en los que se nos aparece el pasado. El yo de los sueños nocturnos es introvertido, está ensimismado, no está abierto a lo distinto. Por eso, solo los visionarios que sueñan despiertos pueden llevar adelante una revolución. Porque esas visiones tienen un potencial utópico. Los revolucionarios sueñan de día. La esperanza no tiene lugar en los sueños nocturnos. La esperanza precede a la acción. Las personas pueden actuar porque pueden esperar. Es el espíritu de la esperanza el que inspira a la acción, infunde una pasión por lo nuevo. Sin el espíritu de la esperanza, la acción se reduce a un simple hacer o a resolver problemas. La narrativa de la vida define lo bueno, lo bello y lo valioso, lo que tiene sentido y lo que merece la pena. Hoy asistimos al desmoronamiento de la narrativa, y sin ella se destruye el mundo, sus valores y normas. Incluso supone el desmoronamiento del lenguaje y de los conceptos mediante los que comprendemos la vida. Si se rompe el entramado de sentido, solo queda hacer cosas sin sentido, actuar a ciegas, y cuando ya no parece posible ninguna acción, surge la desesperación absoluta. ¿Qué nos puede salvar de esta desesperación absoluta?, se pregunta Byung-Chul Han. Cuanto más profunda sea la desesperación, más intensa será la esperanza, que germina al borde del abismo. La esperanza solo es posible en la fragilidad, en la zozobra. La luz de la esperanza se enciende con las tinieblas más profundas. Václav Havel, defensor de los derechos humanos contra el régimen comunista de Checoslovaquia, dice que la esperanza se entiende sobre todo como un estado espiritual, una dimensión anímica. No es un pronóstico, es una orientación para el espíritu. No se puede explicar la esperanza como algo que derive meramente de lo terrenal. No se mide por nuestra alegría porque vayan bien las cosas. Las raíces de la esperanza se hunden en algo trascendente, en nuestra capacidad de esforzarnos por algo, simplemente porque es bueno y no porque su éxito esté garantizado. Por eso, la esperanza no es optimismo. No consiste en el convencimiento de que algo saldrá bien, sino en la certeza de que algo tiene sentido, al margen de cómo termine saliendo. Aunque la esperanza se opone a la angustia, estructuralmente es afín a ella, pues ni esperanza ni angustia se refieren a nada concreto. Esta relación con lo concreto es lo que diferencia a la angustia del miedo, porque el miedo se siente ante algo determinado. En cambio, uno no se angustia de nada concreto, sino del mero hecho de estar en el mundo. La angustia se define como un estado de ánimo. Es precisamente esta indeterminación
lo que le confiere tanta intensidad a la angustia. Lo mismo que la esperanza, cuyo objeto no se puede representar de forma concreta. Y sin embargo, la esperanza templa nuestro ser, porque la esperanza también es un estado de ánimo, un sentimiento básico que templa la existencia. Para Erich Fromm, la esperanza como estado de ánimo es una disposición interna, una fuente interior de dinamismo que nos inspira para la actividad que aún está por ser ejercida. Para Nietzsche, es un estado especial del espíritu que asemeja a un embarazo. Tener esperanza es estar preparado para el nacimiento de lo nuevo. Los estados de ánimo tienen una importancia capital para nuestra vida. El hecho de que estemos aquí no se nos transmite en forma de conocimiento ni de percepción objetiva, sino como estados de ánimo. Antes de fijar nuestra atención en algo, ya nos encontramos dentro de un determinado estado de ánimo. El estado de ánimo nos abre al mundo en un nivel previo de reflexión, previo a cualquier percepción consciente. El estado de ánimo nos abre las puertas al aquí, cimienta el estar en el mundo. No es una emoción, porque no se refiere a ningún objeto determinado. El estado de ánimo nos abre al mundo antes de que en él aparezca nada. En este punto, Byung-Chul Han disiente con Martin Heidegger por su afirmación de que el estado de ánimo dominante es la angustia. Heidegger dice que la angustia se produce cuando se hunde el suelo sobre el que se asentaba el mundo cotidiano. En la angustia se abre un abismo, y eso sucede cuando se derrumba el edificio de los modelos familiares y cotidianos de comportamiento, porque ese derrumbe da paso a la intemperie. Pero ¿cómo se puede volver a construir un mundo sobre el abismo? ¿Cómo orientar la existencia una vez que el mundo cotidiano se desmoronó? Ante este interrogante, Heidegger invoca al sí mismo auténtico, exhorta a sostenerse por sí mismo, la inmanencia del sí mismo, renunciando a toda trascendencia. Pero como la existencia ya se encuentra arrojada, el ser sí mismo no abrirá lo nuevo, lo totalmente distinto. La existencia no puede acceder a lo que todavía no hay. No es capaz de liberarse de lo que ya ha sido. Por eso, Byung-Chul Han, a diferencia de Heidegger, propone una analítica existencial que en lugar de basarse en la angustia, lo hiciera en la esperanza. Porque a partir de este estado de ánimo nos encontraríamos con una constitución totalmente distinta de la existencia. Un mundo diferente. La angustia no genera un nosotros, porque una yuxtaposición de personas aisladas cada una en su sí mismo no crea comunidad. La angustia y el amor se excluyen mutuamente, en cambio en la esperanza anida el amor. La esperanza vincula, une. La angustia provoca alienación, soledad, aislamiento, desamparo y desconfianza. Dice Byung-Chul Han que Heidegger desconoce esa otra forma de ser que consiste en consagrarse al otro con amor o afecto, en ocuparse de él, lo que podríamos llamar diligencia amorosa. Heidegger deja de lado las formas de existir en las que el yo trasciende a sí mismo para dedicarse a los demás. Para Heidegger, todo gira en torno al yo. El filósofo alemán menciona solo fugazmente la esperanza en un fragmento de Ser y Tiempo, donde dice: a diferencia del miedo que se refiere a un mal futuro, la esperanza se define como la espera de un buen futuro. Pero lo decisivo no es tanto el carácter de futuro a lo que se refiere la esperanza, sino el sentido existencial del propio esperar. Heidegger entiende a la esperanza como el esperar para sí mismo, pero la esperanza nunca gira en torno al yo. Quien tiene esperanza se trasciende a sí mismo. La fórmula básica de la esperanza es confiar en. En la esperanza el centro no es el yo. Quien tiene esperanza está camino del otro. Cuando se tiene esperanza se confía en lo que lo trasciende. En eso la esperanza se parece a la fe. La instancia de lo distinto como trascendencia me capacita para levantarme del abismo. Pensando en nosotros, he puesto mis esperanzas en ti, dice el poeta Gabriel Marcel, y con ello resalta la dimensión trascendente de la esperanza en la que yo se convierte en nosotros. Esperanza, fe y amor
son conceptos emparentados y cada uno se consagra a los otros. Quien tiene esperanza ama o cree, se entrega al otro y trasciende la inmanencia del yo. Pero en el pensamiento de Heidegger no hay lugar para el amor ni la fe. A ese pensamiento le falta la dimensión del otro. Quien no sea capaz de dejar de pensar únicamente en sí mismo, no podrá amar ni tener esperanza.